Bueno, vamos a entrar al tema del álgebra y para eso es necesario tener claro a qué se refiere el álgebra y cuáles son las situaciones que nos llevan a aprender más sobre este tema. Vamos a recordar la actividad anterior a la cuarentena en donde ustedes se iban a la cancha y medían los cuadrados que hay allá en esa zona de juegos. Entonces se decía que los estudiantes iban a medir por grupos el perímetro del cuadro con la palma, con el codo y con los pies. La idea era que, se hiciera una experiencia para después hablar acerca de eso. Entonces, cuando hablábamos de una palma, sabemos nosotros que el tamaño de las palmas cambian de una persona a otra. De pronto una niña tiene la palma más pequeña que un joven, o entre las niñas puede haber una niña que tenga la palma más grande que otra niña. Entonces no va a ser uniforme. Entonces las palmas, las medidas de las palmas son diferentes, ¿sí? Sin embargo, y lo mismo fue para los codos y lo mismo era para los pies. La dinámica se desarrolló, unos estudiantes decían, bueno, vamos a medir el perímetro del cuadrado. Entonces venían con su palma y venían tomando la medida de cada uno de los lados y se venían así por cada uno de los 4 lados y al final totalizaban el número de palmas. Decían, por ejemplo, fueron 57 palmas. Decían 57 palmas. Antes de irse, los estudiantes que iban a tomar las medidas, que iban a hacer el modelo, ellos sacaban una equivalencia con el metro y medían qué longitud tenía su palma. Entonces, la equivalencia de la palma en metros o en centímetros. Entonces, cada estudiante había sacado la equivalencia que tenía la palma de su mano, Entonces, antes de irse a la experiencia, cada uno había tomado la medida. Entonces, un estudiante había tomado la medida de su palma. Cada estudiante había tomado la medida de su palma. Entonces, cuando sacaron la medida de su palma, entonces cuando iban a calcular, entonces lo único que hacían era multiplicar el número de palmas por la equivalencia en centímetros o en metros. De eso era lo que trataba la experiencia. Hubo estudiantes que tomaron todas las medidas, o sea, midieron todo el perímetro. Hubo otros estudiantes que solo midieron un lado. Y midieron un lado porque recordaron que si hablamos de un cuadrado, entonces los cuadrados tienen sus lados iguales. Entonces, si sus lados eran iguales, entonces el perímetro era cuestión de sumar los 4 lados iguales. Eso se puede generalizar diciendo, como los 4 son iguales, pues en lugar de medir los 4 lados, multiplico 4 por uno de los lados, que fue lo que hicieron algunos compañeros y les quedó bien. Ahora, ese tema se relaciona con el álgebra porque la medida de las manos era variable, ¿sí?
recordemos lo que decíamos al principio del tema. Las palmas pueden cambiar de una persona a la otra. Indiferente, la mayoría de los grupos llegaron a una aproximación razonable con respecto al perímetro real. Entonces, las variables se van a representar a través de símbolos. ¿Y cuáles son esos símbolos? Se van a representar con letras. Entonces, nosotros en nuestro tema vamos a trabajar situaciones algebraicas donde hay unos números que son desconocidos y podemos trabajar con esos números desconocidos representándolos con una letra. En eso está la clave.